Familia hermosa, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo con todo el corazón. Hoy tenemos un programa que vamos a ponerlo en contexto. Ha salido de los programas anteriores que hemos hecho y que tiene que ver con el origen de la raza humana. Es decir, desde dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Pero hay un cambio que hubo en las siguientes transmisiones en donde hablábamos de un juego que nos dio grandes mensajes. Mensajes que realmente nos llevan hacia adentro. Y una de esas frases en mí hizo algo importante y lo compartí con mis compañeros, y es que el tiempo es el código y el código es el tiempo. Entonces, bueno, pues yo me empecé a preguntar, pues primero si el código es el tiempo, pues ¿qué es el tiempo, no? Y me puse a ver que pueden haber como 4 principales que a mí se me ocurren, pero sobre todo a ustedes cuáles se les ocurren. ¿Qué es el tiempo? A los que somos de a pie cotidianamente, pues muchas veces pues, creemos que sabemos qué es el tiempo, pero si nos preguntan que demos una definición, que lo expliquemos, parece ser que no sabemos nada de él. Entonces, desde ahí me empecé a mover muchísimo y dije, bueno, para mí el tiempo que ha sido cuando filósofos, poetas han hecho obras maestras, artistas, y hablan de la trascendencia en el tiempo, o por ejemplo, cuando estás enamorado, ¿qué pasa? El tiempo se te pasa rapidísimo, y cuando estás en un lugar que te estás quemando y no tienes bronceador, pues ¿qué pasa? Te achicharras, y entonces el tiempo es una eternidad. Entonces, de ahí dije, para algo estoy en códigos, aquí es donde he aprendido, aquí ha sido mi universidad. Entonces dije, ¿qué dice la ciencia? Y tenemos como 3 postulados principales de la ciencia. Un primer postulado nos habla de que era anteriormente un flujo, era una circunstancia, un flujo que siempre nos llevaba hacia adelante. O distancia entre velocidades igual a tiempo. Es que por eso te tengo aquí como una secreta. Eso, oiga, ajá. Ahí va, ¿cómo fue? Distancia entre velocidades igual a tiempo. Ahí está. Y si te das cuenta, siempre lo medimos hacia adelante. Después empezaron a llegar, por ejemplo, Einstein nos dice que era relativo. Nos planteó que el tiempo podría ser percibido de maneras diferentes. De repente, por ejemplo, la perspectiva de donde se encuentra el observador. Ejemplo, tú vas en un coche y otro coche va al lado. Si tú vas más rápido que ese coche, parece ser que ese coche va en otro sentido, es relativo. Sí, sí. Es si te imaginas 2 coches, pero no hay ningún punto de referencia, imagínense 2 coches que están en el espacio vacío, y si los 2 van a 10 kilómetros por hora y uno comienza a moverse a 15 kilómetros, el de la izquierda va a ver que está 5 kilómetros más adelantado, ¿no? Totalmente. Pero eso es porque el tiempo es relativo, ¿no? Es relativo. Y pues hay un punto de referencia, ¿no? Exactamente, y cuando no hay punto de referencia, como dice Richard. Ahora, algo importante, bueno, otro ejemplo de eso es cuando tú ves un coche y tiene estos rayos o rines, y va tan rápido, cuando va lento, tú puedes ver todavía el dibujo, y va como hacia adelante. Bueno, sin el cómo, va hacia adelante el dibujo, ¿no? Y luego se ve para atrás. Y luego se ve para atrás cuando va muy rápido, es decir, ahí es donde cambia la perspectiva. Ahí sería la percepción, ¿no? La percepción. La percepción de acuerdo a la perspectiva. Y luego, por ejemplo, porque si yo estoy en un ángulo que no se ve de esa manera, percibo que el tiempo es algo. Entonces dije, bueno, el tiempo es relativo a la percepción, como dices tú, Master, ¿va? Que en física sería el tiempo es relativo a la posición del observador, pero en esto que estamos hablando, que sería la percepción, también influye, ¿no? En el cerebro, sí. Mejor no se puede, ¿ok? Entonces ahí te va. Luego fuimos avanzando y la gente lo que tiene ahorita es como 2 teorías principales en la ciencia, como para cerrar el bloque de la ciencia, y dicen que el tiempo es relativo o el tiempo es absoluto. Es algo que existe ahí y que existirá siempre. Hasta ahí vamos. Y dije, bueno, pues esto como que no me sirve de nada, como que regresé al principio, ¿no? Y luego dije, bueno, con lo que tengo aquí, ¿qué podemos hacer? Cuando hablamos de tiempo, hablamos del espacio y el tiempo. Inclusive muchas veces en las fórmulas se pone como uno solo, el espacio-tiempo, ¿no? Y que están interactuando. ¿Con qué interactúan? Los físicos dicen con la materia o con la energía. Es decir, el espacio-tiempo, tenemos un espacio, un lugar, ocurre en un momento dado, es un tiempo. Exacto. Y existe o la energía, por ejemplo, energías que no vemos ahorita, o materia, que nosotros somos materia y ahorita sí nos puedes ver, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, pero aquí falta algo. Yo me puse a debrayar porque Códigos me invita a irme hasta la cocina para aprender, ¿no? Y entonces yo dije, existen circunstancias, el espacio y el tiempo, ¿sí? Y tenemos la materia y la energía, pero generan circunstancias. Y lo que cada observador, de acuerdo a su perspectiva, en múltiples formas de perspectivas, genera una experiencia. Y ahí dije, ahora sí me vuelvo a hermanar de la ciencia. Y ahí fue donde
poquito a poquito en los días fueron pasando, me acordé de algo que en Occidente el tiempo se mide de una manera lineal. Es lo que nos enseñaron. Es lo que nos enseñaron, Richard. O lo que nos dijeron en la escuela, ¿no? Es correcto, si no nos hubieran enseñado. Y lo que percibimos, ¿no? Porque hay una historia, hay una serie de causas y efectos que determinan una línea temporal que siempre está en el presente, pero que va siempre hacia adelante, ¿no? Ajá. Sí, Va siempre y la evolución. Nos han dicho que la evolución siempre es lineal, ¿no? Sí. Y entonces se ve que la evolución tiene que tener un tiempo y que todo se ve desde un punto de partida hasta un punto de llegada que sería el presente y vamos hacia otro punto. Que es en el futuro. El futuro. Ujú. Completamente de acuerdo. Y ahí les va. Aquí ocurrió algo importante. Entonces, el observador, en su proceso de evolución, determina la experiencia y esta experiencia puede provocarle un cielo maravilloso en su experiencia, un infierno terrible o algo neutral, etc. Y de ahí llegó el tema de las eras o cómo ven el tiempo en Oriente, particularmente en la cultura y la filosofía hindú. Y los hindús nos hablan de 4 eras principales en el desarrollo de la humanidad y ahorita les vamos a ver con calma, pero quería ponerles esta postura. Yo tengo estas 4 perspectivas, pero ¿cuáles tienes tú? Bien. Ok, sí. Antes de que continuemos, aquí me gustaría mucho darle la bienvenida a Cámaras. ¿Ese cuate quién es? ¿Quién lo metió? Que al fin se anima a salir aquí con nosotros. Él es Master Ave para que lo conozcan. Sí, porque Sí, se controlado el profetizo, ¿no? ¿Quién es ese cuate que se metió ahí? Sí, ahí Buen con Master la- Ave. No le han dicho que no está en cámara, ¿no? Sí, no sabe. Hasta ahorita se acaba de Se enterar. acaba de enterar ahorita. Dice, ya dije ni hablar. No, pues todo era un tema de ángulo, no habíamos encontrado el ángulo para que pudiera salir. Hasta aquí, La perspectiva. La perspectiva. La perspectiva, solo tiempo, la espacio. voz, pero aquí estoy por fin presentándome a todos. Pero ¿qué creen? Que si queremos escuchar lo que nos tiene que contar mi querido Master Nage acerca de las 4 eras, antes nos vamos a ir a una pausita comercial y ahorita nos vemos. Este programa es traído a ustedes por Relojes SAS. Ya se te fue el día. Comenzamos. Ahora sí, siga por favor mi querido Master Nage, que nos quedamos Y vuelvo picados a ahí. ver. Claro. Va, perfecto. Bueno, familia, entonces date la oportunidad de ver tantas perspectivas para analizar cualquier concepto. Y en este caso, el tiempo como un código. ¿Código para qué? Para lo que decía Lenin, para evolucionar, para alcanzar la iluminación, para salir y trascender. Entonces, los hindús tienen 4 eras principales. Se llaman Satya Yuga, ahorita las vamos a ver, la primera, y la vamos a desarrollar, que tiene un aspecto muy idílico, muy de paraíso, en donde todo se da de una manera espontánea. La gente no tenía que trabajar, todas las facultades extrasensoriales y demás estaban, por supuesto, y no tenían necesidad de nada. Realmente vivían en un estado muy iluminado, muy de santos, así como en la India, como los sadhus que se le llaman, ¿no? Que en el conocimiento occidental o de estas órdenes secretas sería la edad de oro. La edad de oro es el Satya Yuga Sí. o Krita Yuga. Sí, la de oro. Ajá. De oro. De oro. La edad de oro, ¿ok? Luego viene otra, y ahorita vamos a entender su mecanismo. Luego viene otra era que se llama la Tetra Yuga, que tiene una característica principal. Siguen teniendo un aspecto súper espiritual, pero se salieron un poco de sí. La era de plata. La era de plata, ¿ok? La era de plata. Y entonces, en esta era de plata, ¿qué pasa? Empezamos ya no a ver dentro de nosotros a la divinidad. En Satya Yuga veíamos la espiritualidad que estaba en todo, Dios estaba en todo. En Tetra Yuga empezamos a tener religiones, empezamos a tener deidades hacia afuera como un culto. Y eso nos fue dividiendo, alejando de la fuente. Y luego viene otra que se llama Vapara Yuga, donde de plano es lo que ya conocemos muchísimo, que son como las guerras, a través de las religiones, un fuerte control, en donde ya no se utiliza para conectarte con la fuente, sino para meter miedo, y de alguna manera que existan conquistas en el mundo. La edad de bronce. La edad de bronce, exactamente. Eso, gracias, exacto. Y luego viene la edad y luego viene Kali Yuga, que hay varias versiones, que si estamos ya en Kali Yuga, que si estamos saliendo en Kali Yuga, ahorita lo vamos a ver. Pero estas 4 eras
juntas forman lo que se llama Divya Yuga y hablamos de miles de millones de años. Por ejemplo, todas las eras juntas generan lo que se llama en años que no conocemos nosotros, 4.300. A ver, tú te lo sabes. Aquí lo tengo, espérame. Sí, como 4.300. 4.320, sin centavos, 4.320 Sin centavos. millones de años. O sea, son larguísimos estos. Son larguísimos. Son Que sería la edad, nada más para ponerlo en perspectiva, la edad de la Tierra es como de 4.500 millones de años, ¿no? Entonces anda muy cercano, ¿no? Como que suena. Pero un solo periodo, un solo ciclo. Un solo ciclo completo Sí. de Satya, de Tetra y de, ¿cómo se llama? Satya, de Bhavara, Tetra y Kali y Mahayuga. Exactamente. Ajá. Ahora, lo los- importante... el Mahayuga es el global, ¿no? El Mahayuga son los Son cuatro. los Es correcto. Ujú. Ahora, lo importante aquí es que en Occidente nos enseñaron, aprendimos, fue dogma, de que solamente había una perspectiva y que era lineal, como ahorita lo plantearon súper bien. Pero en Oriente, el factor tiempo se define por conciencia. Es decir, las personas pueden alterar el tiempo, por decirlo de una manera, cuando realmente están unidos a la unidad, cuando están realmente vinculados con lo divino. Entonces dicen que los seres humanos, bueno, todos los seres, pero los seres humanos, tenemos que pasar por estos ciclos. Estuvimos en Satya Yuga, en Tetra Yuga, ¿cómo se llama? En Vapana Yuga y en Kali Yuga. Entonces es importante saberlo porque el tiempo sí se podría trascender. No es una cosa lineal, se puede trascender a través del Dharma, a través de la espiritualidad. Bien, está bien interesante esa parte. Hay un poco de, puede que se despierte un poco de controversia respecto a lo de la duración de estos periodos de tiempo, pero creo que algo muy importante que hay que entender ahí es que si lo apreciamos solo de nuestra concepción lineal del tiempo, sí, obviamente se nos pueden parecer muy, muy largos, pero hay que recordar que dentro de estas historias o dentro de esta manera de concebir lo que es en sí el tiempo como una unidad en donde todo coexiste, en donde todo habita, no estamos hablando justo de esa forma lineal, como una línea en la que vemos el tiempo pasado, presente y futuro, sino como algo que ocurre prácticamente al mismo tiempo, solo que en diferentes dimensiones, ¿no? Velasco Piña lo presenta en el libro de El Retorno de lo Sagrado. Me acuerdo que él presenta, pero él las presenta como etapas espirituales de cada cultura. O sea, cada vez que nace una nueva cultura pasa por estas 4 etapas. Que es el ciclo Olmeca, ¿no? Si mal no recuerdo. Ajá. Podríamos, bueno, no el ciclo Olmeca, sino que los Olmeca o la cultura Olmeca sería parte de ese ciclo. Ah. Entonces la primera sería la Satya. etapa, no, me voy a olvidar. La etapa... La de plata. Perdón, o de- la espiritual, la que sería espiritual. la de La oro. de oro. Ajá. La Satya. Luego vendría es la Satya, heroica. la Satya Yuga. Ajá. Ujú, Vendría la heroica, que es la de plata. ujú. Tetra. Exacto. Y luego vendría la humana, Que es que la de sería la de bronce. bronce. Y la última, en la que actualmente estaríamos, la cultura occidental, es en la de rebaño, que sería Kali Yuga. Y Que que es la de sería de hierro. hierro. Ajá, ajá. Sí, y él menciona que el tiempo es una espiral, Ujú. ¿no? Totalmente No, de ni- acuerdo. Y me gustaría, antes de avanzar, ¿cuáles son los fundamentos de esta información? Vienen de los Veda Puranas. Los Vedas son una cosa y los Puranas son otros. Y vienen de un gran sabio que prácticamente, si no me equivoco, ahorita les voy a dar los datos de cuando estuvo, pero ya fue después de Cristo, donde se recopiló toda esta información y la importancia que tienen. Pero sobre todo, ahorita se está planteando la posibilidad de que exista una cuenta larga, como se maneja en muchos lugares, y una cuenta corta. Entonces, si tú eres capaz de entender la conciencia desarrollada, la vibración de tu yo soy y de tu alma en cada una de esas conciencias, determina, ¿cómo se llama?, el estado en el que vives. No importa si que nos encontremos en Kali Yuga. Sí. Es decir, ok, bueno, adentro. Sí, no, es que está muy interesante porque, ejemplo, podría cambiar mucha percepción de las cosas. Normalmente estamos acostumbrados en todas estas historias que sean de forma lineal, ¿no? Ejemplo, Dante, que en la Divina Comedia, él lo que describe es que primero tuvo que pasar por los infiernos, luego tuvo que pasar por el purgatorio y luego tuvo que llegar al cielo, y esa sería como la perspectiva que tenemos de esta forma lineal. Pero esto que nos está diciendo es que más bien, a lo mejor, de repente, de acuerdo a tus emociones o sentimientos, es lo que vas a vivir. Entonces, a lo mejor de repente necesitarías ir a un infierno, luego irás a lo mejor al cielo,
y luego podrías regresar al purgatorio y luego volver. O sea, como que no hay una línea de evolución, sino simplemente va cambiando de acuerdo a lo que necesitas ir viviendo. Entonces, quería decir que a lo mejor un día vas a visitar un infierno, que sería una era. Aquí soy muy fuerte eso de infierno, pero a lo mejor necesitas, por tu nivel de vibración y lo que necesitas evolucionar, irías a cierto tiempo, pero después, en otra vida, a lo mejor tendrías que ir a otro lugar o otro tiempo, de acuerdo a lo que necesitas vivir y experimentar, pero ninguna es mejor que otra, ni una es peor que otra, sino simplemente son necesidades que tienes para evolucionar, ¿no? Ahora, Totalmente. existe esto que son los ciclos que está comentando Master Nage, que también están en la cultura olmeca, que es a lo que me refería, porque también hay la cuenta de ciclos de los olmecas. Sí. También existe la cuenta maya, ¿no? De los cómputos mayas de tiempo. La mexica. La mexica, etcétera. Y creo que todos los pueblos antiguos tenían estas medidas y estos ciclos. Y en relación a esto que está comentando Master Nage, que comentaste, Master Len, me acuerdo, por ejemplo, que sería otra manera de entender esto de cómo la realidad es multidimensional, o el tiempo realmente se puede estirar, o es relativo, o depende de la percepción. Es, por ejemplo, la concepción de los 6 reinos en el budismo, ¿no? Entonces, en el budismo existen estos 6 reinos de la existencia, que sería el reino de los devas, bueno, de los dioses, el reino de los semidioses, el reino de los humanos, el reino de los animales y el de los espíritus hambrientos. Y me falta uno, ahorita me voy a acordar, pero bueno, son 6 reinos. Sería del inframundo. El de los demonios, exacto, Sí. el inframundo de los demonios, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que lo que se cuenta es que en el día a día constantemente nosotros estamos conectándonos en frecuencia o en resonancia con uno de estos 6 reinos y vamos variando. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos una buena obra, cuando ayudamos a alguien o cuando nos sentimos muy bien haciendo algo por los demás, estamos conectando con el plano de los dioses, ¿no? Cuando, por ejemplo, sentimos que somos el papá de los pollitos y que somos muy acá, estamos en el de los muy salsa, estamos en el de semidioses. Cuando estamos, por ejemplo, con la gula, ¿no? Y que nada es suficiente, estamos con el reino de los espíritus hambrientos. Cuando estamos atrapados en el odio, el coraje, estamos en el inframundo. Okay. Y normalmente el estado, por ejemplo, de los animales, para el budismo tibetano es la ignorancia, porque el animal no tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo. Interesante que el único reino de estos 6 en donde te puedes liberar de la ilusión de Maya o del samsara es el reino humano, ¿no? Que ya es todo un tema, pero es interesante cómo... Sí, porque es como una secuencia que se va siguiendo. Exacto, es interesante cómo en el día a día puedes estar conectado con alguno de estos reinos, que nunca lo había visto así, como también estar conectado a diferentes ciclos o yugas en el hinduismo, ¿no? Está interesante. Está padrísimo. Sí. Es que le dieron al clavo precisamente porque en el mismo día, como tú lo dices, Ivanovich, tienes la posibilidad de tener esta variación de vibración, y dicen los Vedas y los Puranas que es... Saludos. No, son libros. Dicen que es a través de, por ejemplo, el Dharma, la virtud y la espiritualidad. Me gustaría leerles una parte para no cantinflarle, porque creo que es importante y no me gustaría que se lo perdiera nadie, ¿no? Entonces dice lo siguiente. Aquí está, si lo encontramos, gracias. Espérenme. Bueno, sí. Ahorita mientras encuentro, aquí está, ya está. Ahí trae la Biblia. Ahí vamos a hablar del para que los tengan muy claritos, cada una de estas etapas, cada uno de estos eras, iones, etcétera, cómo es. La Satya Yuga o el Krita Yuga. Eones, pues van a ir iones. Iones y pronto. Satya Yuga y que es lo mismo que Krita Yuga, dice lo siguiente: es la edad de oro y tiene 1.728.000 años de duración. Nada más Satya Yuga. Y las características son la era del paraíso, buen clima, todo está a gusto, la tierra produce lo necesario, el conocimiento y la verdad son prioritarios. El conocimiento y la verdad. Veda significa verdad a través del conocimiento. La verdad. Conocimiento, la verdad. Según el Srimad Bhagavatam, la gente está satisfecha de sí misma, es misericordiosa, compasiva, amigable, pacífica, sobria y se complacen interiormente. No tienen el gozo exterior porque no tienen necesidad de él, porque es tan pleno internamente. Luego viene el Tetra Yuga, que tiene una duración un poquito menor, que se va rebajando 1/4 de años. Tiene una duración de 1 año, 1.296.000 años, y es una sociedad controlada por gobiernos, sistemas, tiene que ver con la diferenciación de castas, diferenciación entre la población y los individuos, y permanece
con el fin espiritual, pero ya se está alejando. Entonces, por eso empieza a tener deidades y ritos para poderse volver a acercar. La edad de plata. La edad de plata. Y según el Srimad Bhagavatam, el desarrollo económico y la complacencia de los sentidos equilibrada, ahí está. Es decir, no se votan por los sentidos, todavía los controlan, pero ya se están alejando, ya están teniendo la gratificación no solamente del mundo espiritual interno, sino de ahí. Vamos a la mitad y dice el Dvapara Yuga es la era de bronce, y tiene 864 millones de años. Y ¿Qué pasó? 864,000. 864,000, porque ya veníamos de los millones. Bueno, pues es que las matemáticas y la filosofía. 864,000 años. La moralidad se reduce cada vez más. La opulencia y las familias numerosas. La gente todavía es noble, pero también tiene codicia e insatisfacción. Se dedican al estudio de los Vedas, porque poseen una gran opulencia, pero esta información de la verdad a veces la utilizan para volverse a acercar a Dios y otras veces para tener poder sobre los demás. Y ya la última, perdón que me colgué, pero no quería cantinflares y quería que la tuviera la información. Kali Yuga es la era de hierro, 432,000 años, es la era del conflicto y la falsedad, la hipocresía, el caos, la confusión, la mentira, la pereza, la violencia, la pobreza. Según el Srimad Bhagavatam, si se glorifica y se medita, se puede trascender. Pero si no, se pueden utilizar las mismas energías para trascender y iluminarte, para tener control sobre los demás y acabar en los espejismos. Que ahí... Pero llegaste al final en los espejismos. No, ayer me lo pueden salvar. Ahí yo creo que vale la pena reiterarlo de que no lo tomemos lineal, porque cuando yo leí 432,000 años de Kali Yuga dije, no, qué flojera vivir así. Si tan solo el ser humano tiene apenas unos 300,000 y eso ya yéndonos a las raíces. En las versiones oficiales no dan los números. Así es. Inclusive en las versiones de brayadas que aquí nos gusta tocar. Créeme que todavía falta. O sea, estamos en el Kali Yuga y todavía nos falta, ¿eh? Sí. Sí. No, pero yo más bien a lo mejor lo que trato de buscar, tomar en cuenta es que seguramente no son 432,000 años lineales, como dice Master Richard. No. Sino en una manera de una perspectiva diferente hinduista, esos 432,000 años seguramente equivaldrían a una cantidad de años mucho menores en nuestra perspectiva lineal. Y aquí es donde quiero preguntarle a ustedes. Este está bien profetizo. Sí, Sí. El profetizo no anda por aquí todavía. Pues está llegando, ¿eh? ¿Qué onda con la interpretación del tiempo en espiral? ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, yo diciendo de esa partecita, la primera, porque según los Vedas Puranas, sí es un conocimiento ancestral, y lo que pasa es que no tiene que coincidir, porque muchas veces hemos estado aquí y ha tenido todo un ciclo y ha vuelto termina y vuelve a empezar. Por eso a veces no nos checa en la historia que nosotros conocemos. Es otra postura, no tiene que ser la verdad así. Y los Vedas y los Puranas dicen esto. Y en cuanto al conocimiento espiral, es muy interesante porque dice que el tiempo es solamente un factor para intervenir con él y que tiene que ver con la dualidad, provocar dualidad, pero que cuando te autoconoces y te iluminas, el tiempo no solamente es relativo, sino que se trasciende por completo. Por ejemplo, dicen por ahí, sería muy absurdo, más que cruel, que la eternidad estuviera determinada por el tiempo, pero es un concepto, la eternidad, que habla de tiempo. Entonces dice que cuando se termina el tiempo, la percepción del tiempo, permanecemos en un estado llamado eternidad. Bueno, que de hecho atemporal es sin tiempo. Sin tiempo. Ajá. Entonces, cuando tú realmente trasciendes lo que tú decís ahorita, Ave, es el tiempo lo miden, sí, en eras y en años, como decimos nosotros, según esto, ¿verdad? Los Vedas y los Puranas, y se puede trascender. Es decir, nosotros tendríamos, si estuviéramos en tiempo lineal, que vivir todas las etapas, y no se necesitan vivir. Es decir, completas. Por eso hay avatares, hay maestros como Jesús, en donde si te das cuenta, pues él vivió y vive en un Satya Yuga, pero puede presenciarse aquí y estar aquí en un Kali Yuga. Es decir, ahí es donde existe la jiribilla. Sí. Ahí nada más rápido. Es que ahí es por eso, por lo que les decía que es controversial, que tiene que ver con lo que decía Master Ave aquí, sobre
la concepción del tiempo como tal, que fue el principio del programa. El tema central del cual partió Poncini el día de hoy es esta concepción del tiempo, porque estamos tan acostumbrados a verlo como pasado, presente y futuro, y no como verlo como algo que puede ocurrir en este instante, en esta eternidad o en este presente, o Tloquenahuaque, como también lo concebían aquí en Mesoamérica, pero en diferentes dimensiones. O sea, si hablamos, por ejemplo, desde lo que mencionaba el Sangata Sutra, Dharmaparjaya, que es miriadas de eones o miriadas de tiempo, no estaríamos hablando de tiempos vividos aquí en el planeta, hablando materialmente, en la materialidad, sino que estaríamos hablando de situaciones vividas por potestades que llevan mucho tiempo de existir. Pero ¿qué es ese tiempo? ¿No? Y eso está muy, muy, muy interesante. Muy, 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 muy interesante. Entonces, esto que comentabas rápidamente, Abe, sobre el tiempo espiral, ¿no? Porque creo que se quedó un poquito en el aire. Y esto es que, una manera de entenderlo es que todo en el universo se mueve a través de círculos o son espirales. Entonces, por ejemplo, algo que hemos platicado últimamente, ¿no? Tienes a lo mejor algún trauma o algo que te pasó, por ejemplo, de niño, ¿no? Y este trauma tú sientes que ya lo superaste, ya fuiste a terapia, ya lo hiciste, ¿no? Pero la vida, como es una espiral, va a hacer que de nuevo, en algún momento, vuelvas de nuevo a conectar con esto, con ese trauma, pero ahora lo veas desde una perspectiva que es muy diferente. Y después en el tiempo, pareciera que linealmente estás avanzando, pero vuelves de nuevo otra vez a conectar y así. Y ese es otro tema que tiene que ver con la sabiduría que se encuentra detrás de los traumas, por ejemplo, ¿no? Que ya ese es otro tema, pero va por ahí esto de que es como una escalera de caracol que va subiendo, pero siempre va subiendo. Exacto. Sí, ya para cerrar, algo que creo que es muy importante es que esto ha sido como una forma que nos dejaron los ancestros de concebir cómo funciona la evolución humana, ¿no? Y la evolución incluso yo creo que del universo, y cómo se va expandiendo y cómo tú puedes entender, si lo vemos desde un fractal, por qué existe un motivo de que tú estés en este momento, en este lugar, y por qué estás viviendo las cosas que tienes que vivir. Y qué es lo que tienes que trabajar, ¿no? Porque está hablando de épocas, como decimos, si estamos en Kali Yuga, estamos en una época pues un poco difícil, ¿no? Una época de mucha chamba, pero es realmente un proceso que tienes que vivir y que tienes que comprender y entender para que tú evoluciones. Pero esto no quiere decir, y lo hemos visto a lo mejor si lo queremos ver desde la manera de la reencarnación, esto no quiere decir que la siguiente vida tú te mueres y a lo mejor si lo vemos de forma lineal, entonces a lo mejor vas a renacer en el año 2048 o 2050 si quieres. Tú piensas que vas a llegar, como lo ves de forma lineal, entonces tu reencarnación sería futuro, ¿no? Y esa evolución. Pero si lo vemos desde este punto de vista, y para quien le gusta el tema de la reencarnación y cree en la reencarnación, pues más bien te irías de acuerdo a lo que necesites vivir, a lo mejor a el año menos 200, ¿no? Esa teoría está loca. De hecho, ahí hicimos en algún video por ahí esas teorías de la reencarnación o lo que pasa después de la muerte, ¿no? Sí, y a lo mejor quieres pachequear, a lo mejor te vas al año 2 millones antes, ¿no? Y ahora ¿qué habrá ya? ¿Quieres ¿no? pachequear? Te vas a los 60. Sí, a lo mejor ni siquiera había humanidad, ¿no? No, si quieres pachequear te vas a los 60. Pero a lo mejor ni había humanidad, a lo mejor hasta había otro tipo de seres, claro. A lo mejor te toca hacer un organismo, no sé, o sea, aquí entran muchísimas cosas que cambiarían totalmente nuestra perspectiva, porque estamos muy acostumbrados a esta forma de verlo lineal. Tanto así que, como les decía, y poniendo el ejemplo nuevamente de lo de Dante Alighieri y su novela, pareciera que toda la evolución tiene que ser de pie a pa, pero es para que lo comprendamos, porque es nuestra forma de ver las cosas lineales. Pero de acuerdo a lo que decían los hindús, y que esta nueva forma de ver el tiempo, cómo funciona, pues sí depende totalmente del observador, y entonces ya no va a tener una tendencia de ir de un punto a otro punto, sino simplemente va a depender de lo que necesites tú como observador. Simultánea. Y evolucionar. Y eso será todo por hoy. Coincido. Por hoy. Bien. Excelentísimo. Creo que lo planteamos, o sea, bien padre, porque esto del tiempo lineal o circular. Voy a poner esta parte. En el tiempo lineal, por ejemplo, hay un paradigma que se llama competencia para sobrevivir. Es decir, alguien va delante de mí y yo tengo que alcanzarlo. Y en cambio, en el tiempo de los Vedas y los Vedas Puranas, habla sobre la virtud. Es decir, la diferencia entre competir
o convivir es muy grande. En una incluyes al resto de la creación o tus compañeros, etcétera, y en otro estás dando zancadillas y compitiendo por los demás. Y si vemos en Occidente, el sistema está muy basado precisamente en vivir una vida, una existencia de manera de tiempo lineal. Es decir, para que podamos, ese es mi de Braille, poder ponernos a competir entre nosotros y que los triunfos y las gratificaciones sean externas. La de hierro, ¿no? Ajá, lo de hierro, ajá. Sí, ahí. Y en cambio, por ejemplo, en la parte de circular, es que nosotros adquiramos, nos autoconocemos para vibrar más alto y desde ahí contagiar, por decirlo de una manera, o compartir al resto de los seres vivos, ¿no? La compasión es como la clave. Y algo interesantísimo que estaban diciendo ahorita, se calcula, porque hay varias teorías, de que empezó Kali Yuga cuando fue el momento de Krishna, cuando muere Krishna. Ahí parece ser que empieza Kali Yuga. Entonces, de alguna manera, estaríamos, algunos dicen, justamente en el 2025, por ahí andabas tú, en el 2025 sería en teoría que empezaría un nuevo ciclo, que podría ser de Satya Yuga, que es una forma de ver eso circular, o podría empezar de nuevo desde abajo hacia arriba. Entonces hay dos teorías en donde la evolución para los Vedas o el tiempo ocurre recorriéndolos así Satya Yuga hasta llegar a Kali y luego otra vez hasta ir pasando hasta llegar a Satya. Y hay otros que va directo a Satya. Lo interesante es que hay un periodo entre cada era que es como de 300 años. Entonces, la transición. Sí, la transición. Entonces dice que en el 2325 sería el momento completo que ya no tuviéramos transición como la energía o la estela de energía de Kali Yuga. O sea que ahorita podemos estar en esos 300 años de transición. Exactamente. Vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar. Yo es lo que entendí que en 2025. Sí, para mí, para terminar y cerrar de mi parte, quería decir algo. Podemos ver cosas, manifestaciones muy importantes, como que todo estuviera boca arriba, ¿no? En la vida. Las guerras, a veces podemos decir, no importa los que se mueran de hambre, mejor vamos a atacar, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy bonito. Si recordamos que en Kali Yuga, que sería así como lo más denso, podemos nosotros dejar de creer en los dogmas que nos han dicho y volver a creer en nuestro yo soy, en nuestra compasión, en nuestro amor interior. Podemos trascender eso. Entonces, para mí realmente me inspiró esto, porque creo que así se trasciende el código. El código es el tiempo, pero el tiempo trascendido a través del amor. Ándale. Muy bien. Aplauso. Aplausos. Ya no hay, ¿no? Creo que ya no. Ya no hay papalauso. Bueno, pues cuídense. Pero le va a ver a Richard, ¿no? ¿Y el profetizo? Sí, pues ahora no va a haber profetizo, no va a haber despedida del profetizo. Pues lo que pasa es que yo me he aplicado el Huyin, ya se ha mantenido relajado hacia adentro. Te comiste el profetizo. El profeta se pudo haber quedado atrapado y por eso no hemos escuchado de él. Pues vamos a ver qué pasa con el profetizo. Sí, sí. A ver cuándo vuelve a aparecer. No deje, yo les diría a todos ustedes, no dejen de cuidar el Huyin porque nunca sabemos. Y también para evitar que te pase algo así, hay que suscribirse al canal, hay que también... like. Hay que suscribirse al podcast de Spotify, a la página de Facebook, El Telegram, el canal de Telegram. No olviden ahí suscribirse también y comentar. Sí, también tenemos suscripciones para ahí que guste. Quien nos quiera apoyar Quien por nos quiera apoyar por un unirse taquito. como Las miembros, suscripciones y los exacto. likes suben la vibración. ¿A Lo que poco? ayudas. ¿Según quién? Según los veras. Oye, y rápido, y vamos a dar biografía, ¿no? Pues Bibliografía. échale. Ok. Muy bien. En la autobiografía de Yogananda Paramahansa está excelente. Y si ya te quieres ir a las escrituras, puedes ver al sabio Vyasa, que es del siglo entre 9 y el 10 después de Cristo. Ahí vienen los Vedas y los Puranas. Pero en los libros de Paramahansa Yogananda, excelente para ver estas eras. En la autobiografía de... Sí, correcto. Perfecto. Bien, gracias por Abrazote. estar aquí. Cuídense.